tendencia central, vamos a trabajar o a tratar un poquito sobre la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana se entiende en estadística como el dato central de la distribución de datos organizados de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en nuestra primera imagen verde unos datos que están en desorden, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 8, 5, 3. El primer paso que nosotros debemos hacer es organizarlos de menor a mayor. Entonces, aquí ya aparece organizado de menor a mayor. Y para hallar la mediana, tenemos que tener en cuenta dos cosas. ¿Cuántos datos nos dan? Si el número de datos que nos dan es un número de datos impar, es fácil y de forma directa encontrar y sacar la mediana. ¿Cuántos datos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El número 7 es un número impar. Entonces, después de organizarlo, lo que yo debo hacer es ubicar el dato o el número que está en el centro de esos 7 elementos. ¿Cómo lo hago? Pues voy corriendo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda de a una unidad. Entonces, el 2, el 8, el 3, el 5, el otro 3 y el otro 5. Y quedó solito el 4. Quiere decir que a la izquierda de ese 4 hay el mismo número de números o de elementos que a la derecha de ese dato. Fíjense en que afuera del dato 4 quedaron 3 números y afuera del dato 4 a la derecha también quedaron 3 números. O sea que el dato central de esos 7 números es 4. A ese dato exacto que nos da ahí, el del centro, es el que llamamos la mediana. Fíjense aquí que nos dice que la mediana es el 4. Eso solo sucede cuando yo tengo un número de datos impar. ¿Cómo así un número de datos? Un conjunto de datos impar. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando ahora el conjunto de datos es par? O sea, aquí teníamos 7, aquí vamos a tener ahora, por ejemplo, 2, 4, 6. 6 datos. El 6 es un número par. Resulta que si yo voy a dividir estos datos en dos grupos iguales y los parto por la mitad, por decirlo así, los parto por la mitad, pues al partirlos por la mitad no me va a coger ningún dato de esa línea que parte en dos grupos iguales, no me va a dar a coger nada. Entonces, ¿qué debo hacer? Después de partir esos datos, de organizarlos de menor a mayor y partir esos dos datos, esos dos grupos, ese grupo en dos grupos, 3 y 3, en el centro fíjense en que no ubicó ningún número. Eso siempre va a suceder cuando yo tengo un número de datos pares. O sea que la cantidad de datos que me dan es un número par. Debo hacerle una media o un promedio pequeño. ¿Qué es una media o un promedio pequeño? Cojo el dato de la izquierda de esa línea que yo dividí, cojo el dato de la izquierda y el dato de la derecha y le hago un promedio pequeño. ¿Qué es un promedio? Sumar esos dos datos y dividirlo entre dos datos porque solamente cogí dos datos. Entonces fíjense que aquí está el procedimiento de que cogen el 6 más el 8 y lo dividen entre dos el resultado. Y ese resultado de esa división o de ese promedio, media pequeña que hicieron, es a lo que llamamos mediana de esa distribución de datos pares que hay. Entonces, para comprender un poquitico más eso, vamos a hacer aquí un ejemplo adicional. Entonces voy a hacer un ejemplo aquí. Tengo los datos 2, 2, 2, 3, 5, 7 y 8 ya organizados. ¿Cuántos datos tengo? 2, 4, 6, 7. Es fácil decir que yo aparto estos 3, aparto estos 3 y el dato central que me quedó acá es lo que llamamos nosotros la mediana. ¿Sí? Es fácil en un número de datos impares obtener la mediana porque es el único dato que al trazarle yo una línea por el centro realmente toca a un solo número.